A continuación haremos la presentación de una herramienta para la gestión de procesos del área BSA. El objetivo general de esta herramienta es optimizar los procesos de BSA a través de la herramienta que le hemos llamado Process Control Factory, que nos permitirá, en primer lugar, organizar todos los procesos del área que tienen que ver con la creación de nuevas cuentas, reprofiling, entre otros. El registro y seguimiento de cada una de las actividades que integran el proceso, tener unas mediciones sin controles y un mejoramiento continuo del proceso. El proceso inicialmente está asociado al cliente. Hay un tipo de proceso que puede ser un new account, una nueva cuenta, un reprofiling. Procesos diferentes como la creación de un CDT, un cambio de firmas, un cambio de títulos. Estos procesos tienen una fecha de inicio, tienen una fecha final. También tiene asociado que el cliente que corresponda. El proceso como tal está integrado por una serie de actividades. Cada una de las actividades presenta el originador, quien es la persona que está solicitando el requerimiento, a quien solicita el requerimiento, que es un asignado A, el requerimiento como tal, el estatus en que se encuentra el requerimiento de la actividad, que en principio puede ser si se encuentra, en qué área se encuentra, si fue retornado, si fue enviado a alguien o si fue respondido. Entonces el proceso tiene varias actividades. Acá están 3 actividades, pero pueden ser n actividades, el número de actividades que se requieran para poder terminar el proceso. La fecha de inicio del proceso corresponde a la fecha de inicio de la primera actividad, así como la fecha final de la última actividad va a corresponder a la fecha final del proceso. Esto es importante para poder determinar cuánto tiempo tomó todo el proceso y cuánto tiempo tomó cada una de las actividades por las cuales pasó el proceso. Con esta información podremos saber cuánto tiempo duró cada una de las actividades, en algún momento dado determinar qué tipo de actividades son las más críticas por el tiempo que se toman y hacer un seguimiento. ¿Cuáles son las funcionalidades de esta herramienta? Primero que todo, pues tener un registro del proceso, un registro de cada una de las actividades de este proceso, poder consultar el proceso y sus actividades, llevar a cabo las actualizaciones necesarias de cada una de las actividades, llevar un registro y consulta de los documentos asociados al proceso, como documentos en PDF, Excel, Word, entre otros. Esto es muy importante porque todos los documentos, los anexos relacionados al proceso como tal, quedan directamente relacionados y se podrían consultar en la herramienta. Esto podríamos ver como algunas herramientas como ImageView. Este es un visor de la documentación asociada al proceso. Otra de las características muy interesantes de la herramienta es que nos va a permitir enviar los correos directamente con la información grabada. No necesitamos reprocesos, de manera que lo que se esté grabando en la herramienta sea lo que se vaya en el correo. Se envía un correo con la misma información que ya existe en la herramienta. Las direcciones de los correos están asociadas a los usuarios que intervienen en el proceso. Esto es una gran ventaja. Vamos a tener también un log de actualizaciones. Podremos identificar qué usuarios actualizaron el proceso, qué usuarios actualizaron o crearon cada una de las actividades del proceso, para poder determinar qué tipo de información estamos grabando y por quién fue grabada. Por otro lado tenemos los reportes como información con reportes de productividad, poder identificar en qué estados, qué procesos y en qué estados se encuentran para poder consultarlos, entre otra serie de información que será necesaria trabajar. Las ventajas que tenemos en esta herramienta: por un lado, la seguridad. Vamos a tener o tenemos unos controles de ingreso al usuario con claves. Cada usuario va a tener un perfil, puede ser un perfil de consulta, dependiendo del tipo de usuario. Algunos usuarios no necesariamente van a grabar o actualizar información, sino que requieren solamente una consulta. De otros usuarios requerirán registro de actualización. Por otro lado, tenemos un histórico del proceso. Vamos a identificar la trazabilidad del proceso, en qué estado se encuentra el proceso y el orden de sus actividades.
vamos a tener una organización y consulta en línea de los documentos del proceso. De manera que si llamamos al proceso, identificamos el proceso, podemos ver qué documentos están asociados y poder consultarlos. Se descongestionan los correos. Los correos tienen unas cuentas determinadas para el manejo de información. Cuando llegan correos con muchos anexos, los correos copan estas cuentas. De esta manera no vamos a requerir tener tanta información que ocupen todas estas cuentas. Vamos a tener una eficiencia en la generación de los reportes, como productividad de estado de los procesos y entre otros. Se incluye el seguimiento y actividades de las alertas. Este es otro de los procesos y seguimientos que es importante tenerlos, de manera que vamos a tener las alertas a quien han sido asignadas y los tiempos que se pueda llevar, así como la información relacionada con lo que pasó y qué actividades se llevaron con respecto a cada una de estas alertas. Hay una información centralizada de los procesos para todos los usuarios, gerentes, analistas, van a tener toda la información centralizada. Por otro lado, se va a tener una eliminación de reprocesos de registro y control de información. Muy posiblemente lo que está pasando es que muchos usuarios tienen el mismo tipo de información en diferentes hojas de Excel, libros de Excel, en donde le hacen seguimiento. De esta manera eliminamos ese registro y control. Los gerentes pueden consultar el estado del proceso como si es una cuenta nueva, en qué actividad se encuentra el proceso, el estatus y los tiempos que ha tomado cada una de estas actividades. Con la información reportada se podrán revisar las actividades para mejora continua de los procesos. Determinamos cuál ha sido el punto crítico, la actividad crítica y qué mejoras se pueden llevar a cabo. Bueno, a continuación haremos la presentación de la herramienta. Bueno, al darle clic al enlace que nos lleva a la herramienta, nos pide el nombre de usuario, generalmente está dado por el primer nombre y el apellido. Digitamos su clave y acceso. Si las claves son correctas, podemos ingresar a la herramienta. Bueno, la herramienta está organizada inicialmente por varias pestañas. El registro de los procesos, realmente acá tenemos registro, consulta y actualización de los procesos. Algunas pestañas sobre la estadística, opciones sobre pendientes, estados, y vamos a tener diferentes pestañas que nos llevan a los reportes que vamos a manejar. Por otro lado, en lo que es registro del proceso, tenemos la definición del proceso, un identificador interno del proceso, un identificador del cliente, la fecha de inicio del proceso, la fecha de finalización del proceso, cuál es el cliente, el tipo de cliente que se maneja, si es una persona natural, es una empresa, o si es o pueda tener otra característica como si es PIC. Entonces acá se está registrando el tipo de proceso que se va a tener y el gerente asociado a este proceso. Por otro lado, este proceso tiene una serie de actividades que están definidas por una identificación de la actividad, un originador, quién solicita el proceso, a quién solicita el proceso, el inicio de la actividad, el fin de la actividad, el estado en que se encuentra la actividad. La duración determina el tiempo que duró la actividad. Por este lado tenemos el campo que tiene la información de lo que se está requiriendo de la actividad, la respuesta que tiene la actividad y algunos motivos que están asociados a esta actividad. Por este lado tenemos unas consultas de los procesos a través del cliente, de manera que no estemos registrando diferentes clientes con el mismo cliente con diferentes nombres. Entonces acá vamos a tener una consulta, nos va a traer los procesos, un cuadro para ver la documentación asociada al proceso y por este lado estarán los botones. Vamos a hacer un registro de un proceso, para lo cual vamos a tomar como ejemplo la empresa XYZ SA.
Inicialmente no sabemos si está como empresa XYZ, solamente llamamos empresa. Con buscar, el sistema nos dice que no hay más procesos con este nombre. Damos un clic para crear un nuevo proceso. Entonces aquí damos, la empresa nuestra se va a llamar empresa XYZSA. ¿Qué tipo de cliente es? Entonces seleccionamos que es empresarial. Si es PIC, marcaríamos como PIC. En este caso marcamos empresarial. El tipo de proceso que vamos a marcar, podemos tener High Risk Review, New Account, cambio de firmas, cambio de títulos, entre otros. Vamos a tomar como ejemplo una cuenta nueva. ¿De qué gerente? Está la lista de los gerentes. Se puede seleccionar el gerente o de una forma más rápida las iniciales del gerente. Ejemplo, este gerente Natalia. Una vez que están los datos del proceso, vamos con la actividad. La actividad, ¿quién la origina? En este caso, pues se origina del mismo gerente. Entonces tomamos Natalia. Asignado a, ejemplo, un analista. Eugenio. La fecha de inicio, vamos a colocar como ejemplo, como fecha de inicio, el día 10/03/2016. Inicialmente, como estamos tomando la fecha de hoy, está calculando 5 días. En este momento está calculando días calendario, pero se va a tener en cuenta solamente días hábiles. El estatus, inicialmente la actividad queda en el área BSA Liaison. No aplica. El sistema tiene predefinidos unos requerimientos dependiendo del tipo de proceso que lleva a cabo. Ejemplo, colocamos Customer Documents are received. Pero pueden ser otros tipos que se parametrizan dependiendo del proceso. Esto es como para agilizar todo el proceso, agilizar el registro del proceso. Una vez que tenemos todos los datos, simplemente salvamos la información. De manera que más adelante, cuando tengamos una respuesta a la actividad, consultamos, en este caso por el nombre de la empresa, se identificó que existe un proceso llamado empresa XYZ, este es el que nos interesa. Damos clic aquí y este proceso nos trae la definición del proceso y todas las actividades. Acá en este momento no está asociada sino una sola actividad, es esta. Le damos clic aquí porque queremos actualizarla. Digamos que en este caso están dando una respuesta. Digamos que se entrega información al área, bueno, al área respectiva o a quien convierta. Aquí viene toda la definición o la respuesta. Y la fecha de respuesta colocamos 10/08 del 2016. Salvamos. De esta manera la actividad ya quedó completada, el proceso con su actividad. Con esta herramienta entonces podemos también consultar posiblemente la misma empresa, en nuestro ejemplo que se llama empresa XYZ. La actividad posiblemente terminó, el proceso terminó con una sola actividad, o si queremos sobre ese mismo proceso crear otra actividad por alguna ejemplo, por alguna devolución de documentos, creamos una nueva actividad. Entonces con clic acá en New Activity podemos crear otra actividad. Entonces esta actividad puede ser el originador, que puede ser alguien de la, ejemplos que del área Eugenio asignado a otra persona con una fecha de inicio, en este caso 10/08/2016, un estatus, por ejemplo, que fue enviado o con retorno, enviado a BSA. Colocamos pues algunos conceptos, por qué concepto se hizo. Vienen aquí algunos comentarios adicionales a lo que se quiera llevar a cabo. Y de esta manera pues registramos esta actividad. En este caso tenemos un proceso que la empresa tiene un proceso con dos actividades. Esta fue la primera actividad que registramos, la segunda actividad
cada una de estas actividades, esta tiene 5 días y esta todavía no se ha terminado la actividad, y podemos tener n actividades que se requieran para este proceso, para el proceso de esta empresa con la apertura de esta cuenta. Bueno, a continuación vamos a hacer la consulta de un proceso de un cliente que se llama de apellido Mármol. Un Mármol tenemos que nos trae que existe un cliente que se llama Pablo Mármol y otro cliente que se llama Betty Mármol. Si damos clic en el proceso de Betty Mármol, que era una cuenta nueva, en la parte izquierda nos aparece que tiene una actividad que corresponde a la cuenta nueva con los datos asociados. Este proceso tiene asociado una serie de documentos y a través de este icono, si le damos clic, nos trae los documentos que están asociados al proceso este de Betty Mármol. De manera que si le damos clic en este documento, se nos va a abrir el documento que esté relacionado. En este caso, pues identificación de Betty Mármol, sexo femenino, tiene 38 años, ama de casa, ocupación, la pareja es Pablo Mármol, el hijo es Bam Bam Mármol. Cerramos y así cualquier documento queda asociado al proceso. Podemos cerrar el documento. Si en este caso consultamos a Pablo Mármol, queremos saber qué documento está asociado a ese proceso, también tiene una serie de documentos. Y así el número n documentos que tengas van a aparecer acá y podremos consultarlo. Este es un image view del proceso y es un proceso, unos documentos que están guardados en las carpetas donde tenemos toda la información relacionada al proceso y a las actividades. Otra de las funcionalidades que tiene la herramienta es el de poder enviar correos. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que aquí esto tiene información adicional, ¿sí? Se envía documentos, etcétera, etcétera. Si queremos que esta información se envíe a ciertas personas, en este caso sería del originador al asignado acá, enviamos un correo. Para el caso tenemos relacionados a la persona que se le envía, vamos a enviar este correo. Si los datos están correctos, pues el sistema nos debe estar respondiendo. Se envió, el correo se envió. Aceptar. De tal manera que si ahora consultamos el correo, veremos a ver qué información nos entregó. Bueno, al abrir el correo del destinatario vemos que de Process BSA llegó un correo que es el de proceso de New Account de Pablo Mármol. Entonces, si abrimos el correo, nos muestra, viene Process BSA para el Customer Document Receive, y este fue el cuerpo del documento. Entonces, el asunto y el cuerpo del documento se recibieron. Entonces, como vimos, el correo fue enviado con lo que teníamos como asunto, que era el proceso, y el cuerpo del correo era el requerimiento como tal. Bueno, tenemos otras carpetas donde vamos a tener estadísticas, como cuántos procesos ha enviado cada gerente, el promedio de días que ha tomado. Por otro lado, procesos que se encuentran en estado, entonces acá podríamos consultar toda la información. Y más adelante se montarán los demás reportes que se requieran. Bueno, con esto concluimos la presentación general de la herramienta. Hay algunas validaciones muy importantes como las fechas y demás información que nos garantiza una calidad de la información. Vienen etapas de pruebas de la herramienta con algunos ajustes que salgan de las pruebas. Y en general este debería ser de primer alcance. Con el tiempo pues saldrán algunas versiones mejorando. Muchas gracias.